Los dejo entonces con el doctor Rodolfo Neira. Esto lo voy a leer, ¿ah? Plant-Based Wellness Health Coach and Nutritional Consultant, médico de medicina interna, medicina intensiva y dueño de www.medicinadelaconciencia.cl. De hecho, Rodolfo nos va a hablar ahora de este tema, de la academia a la conciencia. Gracias. Muchas gracias, Tere. Ay, ay, ay. Oh. Todavía no parta el reloj. ¿Cómo están? Buenos días, qué rico tenerlos acá. Gracias por participar de este encuentro, que espero que sea uno de varios que vamos a hacer, con la intención, ya me partieron el tiempo, con la idea de que ustedes se conecten con lo que ustedes son. Ya hemos tocado varios temas, lo que tiene que ver con un poco el estado de conciencia. Yo les quiero dar un poco cuál es una hoja de ruta como para poder acceder a ese estado tan satisfactorio que es el estado de felicidad, que es nuestro estado natural. Pero que la gracia de ese estado natural es que tenemos que reencontrarlo. Y esa es un poco la apuesta de la existencia. Venir acá y tratar de redescubrir aquel estado natural que se llama felicidad, que es un estado de la mente que no tiene que ver con ninguna circunstancia. Y vamos a ver cómo viajemos hacia allá, desde nuestro estado de inconsciencia basal hacia un estado de conciencia actual. ¿Y por qué Academia de la Conciencia? Porque efectivamente después de 12 años de academia no sabía nada de conciencia, menos de salud y menos de felicidad. Solamente sabía de enfermedades. Y ahora lo que quiero mostrarles es un poquito cómo esa ciencia nos ayuda a entender el estado de conciencia presente. Entonces tenemos que contextualizar primero. El universo, uno de millones de universos, ¿cierto? Este es el nuestro. Y entre medio existe el superclúster de Virgo, donde hay un grupo gigantesco de galaxias. Y por ahí hay otro subgrupo que es nuestro vecindario, el vecindario de nuestra galaxia, que está por ahí entre medio también. Entonces la vamos a acercar. Y en este gran vecindario de miles y miles de galaxias existe otro vecindario cercano, que son nuestros amigos que están cercanos a la galaxia nuestra. Y ahí habitan también otra cantidad de miles de galaxias. Y ya por ahí entre medio empezamos a visualizar la nuestra. La Vía Láctea anda por ahí, en esa esquinita. Y la empezamos a acercar y aparece nuestra Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea aparece el sistema solar. Nuestro sistema solar, ahí está el Sol, ¿cierto? Y ahí aparece nuestra órbita, nuestro solcito, y entre medio nuestra Tierra. Y la Tierra tenemos que agradecerle porque por ella es que ahora estamos acá, porque ella hizo un salto. Y ese salto lo saben algunos estudiosos del tema, ¿cierto? Algunos grupos de París, el Club de Budapest, están entendiendo que lo que ocurrió, que motivó a ustedes venir hoy día acá, es este remesón que ocurre en cada uno de sus seres, que no saben por qué o lo tienen identificado. Pero algo en ustedes habita que les hace decir, chuta, acá hay algo más. Y lo que habita finalmente es este salto gravitacional, ¿cierto? Salto cuántico que le llaman, que la Tierra vivió, no nosotros. Nosotros estamos acoplados como huéspedes a esta Tierra y ella entonces evolucionó. En este salto de octava planetaria, lo que genera a nosotros es un tremendo impacto. Y ese impacto lo empezamos a visualizar como una nueva era. Por supuesto, porque tenemos dos posibilidades ahora. Ella es muy justa, nos entrega la posibilidad de sincronizar con su frecuencia. Como su frecuencia era bajita, ahora saltó, es una frecuencia mayor y nos entrega la chance de poder vibrar junto a ella o mantenernos en la secuencia frecuencial baja o en la que está viviendo ella. Y entre medio aparece el ser humano, ¿cierto?, en la Tierra. Y el problema del ser humano no es que tenga un problema, es que es totalmente maravilloso y poderoso, pero está profundamente desconectado, como lo hablábamos al principio. Esa es la meta, la reconexión. Y lo han dicho todos los maestros que han venido para acá, reconéctate. Pero en ese reconectarte nos queda como una cosa teórica, cognitiva, que se aleja de la posibilidad práctica de hacerlo. Entonces el camino que quiero hacer en estos 40 minutos, que me quedan menos ya, tratar de mostrarles cómo podría ser un formato de llegar a ese estado que tiene que ver con lograr un sentido en esta existencia. Porque lo más probable es que todos estemos acá viviendo el día a día, ¿cierto? Un trabajito, una pega, un poquito de plata, un poquito de comida, un poquito de distracción, un poquito de sueño, un poquito de pareja. Y ahí vamos viviendo. Pero claramente eso lo que le falta es sentido. Y vamos a ver por qué le falta eso. Entonces, desde la academia, ¿qué nos dicen? Que de las 10 principales causas de muerte en el mundo, 8 tienen estrecha relación con los estilos de vida. Entonces los estilos de vida empiezan a tener ahora una fuerte y un profundo impacto. Cómo cada uno de ustedes va viviendo y cómo eso va generando las principales causas de mortalidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros pensamos que es normal morir enfermo.
porque se ha normalizado, ¿cierto? Hemos normalizado la enfermedad. Y no, vamos a mostrar que uno podría llevar un estilo de vida que evite la presencia de estas enfermedades. Entonces vemos que el cáncer va aumentando, y estamos hablando del 2018, miles de adelantos en la ciencia médica. Pero ¿dónde está el enfoque en la ciencia médica actual tradicional? Está en el diagnóstico y en la terapia. Entonces cada año aparecen múltiples terapias, pero nadie nos ha mostrado cómo podemos nosotros caminar hacia un estado de salud y felicidad, porque va de la mano. Entonces vemos que cáncer va aumentando, vemos que obesidad va aumentando, diabetes exponencial, se disparó. Resistencia a la insulina, ni hablarlo. Fíjense, todas las enfermedades no comunicables, todas van aumentando. Entonces, había una tremenda cosa que hacer. No entendíamos por qué, mientras más ciencia había, más enfermedades habían. Y eso nos llevaba a entender de lo que estaba ocurriendo atrás. Un profundo desconocimiento de nuestra realidad bioenergética, que somos seres vibrando, y todo eso lo sabían las culturas ancestrales y las tradiciones antiguas. Medicina tradicional china, medicina ayurvédica, medicina antroposófica, medicina tibetana, medicina mapuche, todas las medicinas tradicionales nos entendíamos como seres espirituales vibrando en una frecuencia. Entonces, la enfermedad es principalmente un desequilibrio de la información. La información que ustedes se le entregan a este grupo de simbiosis célula-bacteria, simbióticamente creciendo y evolucionando momento a momento, lo que va ocurriendo es que la información que le llega a la matriz extracelular, que es donde ellas viven, ellas están viviendo ahí en su matriz combinando, ¿cierto?, función de célula y función bacteriana. Ahí le está llegando información. ¿De qué? De los xenobióticos, por ejemplo. Todo esto es un contaminante externo que estamos expuestos. ¿De qué más? De los nutrientes y fitoquímicos que estamos recibiendo. Es información. No lo vean como una molécula, vean como una frecuencia vibracional que va a llegar al estrado de la célula. Esa frecuencia puede ser baja o puede ser alta, acorde a lo que está llegando. Las emociones y pensamientos también. Psiconeuroinmunología, hace más de 50 años que sabemos que cada cosa que pensamos, cada cosa que emitimos en forma de emoción, lleva asociada una frecuencia vibracional. Por lo tanto, las frecuencias que estamos llevando hay que preguntarse cuáles son, qué frecuencia estoy ingresando a nuestra matriz extracelular. Y por supuesto la epigenética, que como yo lo decía, no estamos condenados a los genes. De hecho, sabemos que el gen que más aporta a la penetrancia de una enfermedad es la mutación del gen BRCA1, ¿cierto?, del cáncer de mama. Que dicho sea de paso, muchos dicen, ¿y por qué no te sacáis las pechugas si tenías el gen? Fíjense lo que está ocurriendo. Es tratar de materializar algo que uno puede contrarrestar completamente a través de un estilo de vida, porque 5 a 10% es la penetrancia que tiene ese gen, que es el que tiene más penetrancia. Ni hablar de las otras enfermedades, es que la diabetes tipo 2 hereditaria en absoluto. Lo que heredas entonces es aquellos switch que aprendieron tus abuelitos, aquellos hábitos que aprendiste, aquella cultura de la forma de vivir. Y obviamente, si todos viven igual para atrás, yo voy a vivir igual. La apuesta entonces, si cambiamos esto y cambiamos el formato de pensamientos, ¿qué ocurre con la información que vamos a entregar al inicio de las enfermedades? Porque cuando yo empiezo a poner emociones tristes derivadas del miedo y nutrientes faltos, o sea, comida sin nutrientes, lo que empieza a ocurrir es disfunción celular y empieza a ocurrir también la disbiosis bacteriana, la alteración cual y cuantitativa, funcional de esta relación maravillosa, evolutivamente hablando, de las células con las bacterias. ¿Y qué empiezan a ocurrir? La bandera roja. Nos llenamos de bandera roja, vamos al médico y aparece la hipertensión, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, los infartos, la depresión, la fibromialgia, la enfermedad autoinmune. Empiezan a aparecer. ¿Qué son eso? Es el epifenómeno, es la respuesta física, solamente física, a un grito de ayuda que está diciendo la información que está llegando acá está absolutamente alterada. ¿Qué hacemos nosotros los médicos entonces en forma tradicional? Vamos a ir a tapar ese síntoma. Esa bandera roja la vamos a ir a tapar como el sol. ¿Quién tapa el sol con un dedo? Para no verlo. Porque hacerse cargo de la información es mucho más pega. Y a veces no sabemos siquiera que existe esa información. Hoy quiero que se vayan con ese concepto. La información depende de cómo vivimos. Y el cómo vivimos depende de cómo pensamos, cómo reaccionamos, cómo caminamos, cómo respiramos y, por supuesto, cómo comemos. Pero ¿qué importará más? ¿Cuál es la información que está más penetrando en este ambiente? ¿La emoción de los pensamientos y emociones o el producto de los nutrientes? Imaginémonos que dormimos 8 horas. El impacto de nuestros pensamientos 16/7.
16 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, si no corregimos este tremendo pilar, es muy difícil, aunque comamos todos los días puros zumitos verdes, recuperarnos. ¿Me van entendiendo? Porque comeremos 3 veces al día, 4, y el resto del tiempo estamos ahí, tum, tum. Entonces la información no es homóloga. Esto es primero, pum, coordinario. Vamos a ver cómo logramos eso. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Tapando, ¿cierto? Hipertensión, losartán, fibromialgia, duloxetina, vamos con diabetes, metforminita, depresiones, sertralinita, y ahí vamos, enfermedad autoinmune. ¿Qué hacemos? Corticoides. Enfermedad autoinmune. La inmunidad que es la base para mantener el cuerpo sano. Como tengo una enfermedad que me autoataca, yo barro con mi inmunidad. Pensamiento completamente reduccionista. Porque no sé qué hacer, porque no entiendo que el problema viene del terreno, de la base. Entonces, ¿qué ocurre? Que somos finalmente plomeros. Somos plomeros que vamos tapando las goteras sin saber por qué ocurren los problemas. ¿Qué ocurre? Que ahora nació la revolución del sentido común. Imagínate, antes promocionábamos cigarros y los doctores que fumaban Camel, a ese nivel. Entonces, tenemos ahora que volver al sentido común. Y el sentido común esconde una tecnología muy interesante, que es la tecnología de la intuición. Aquello que ustedes ahora han aprendido a vibrar con ella, que me dice A, cognitivamente yo quiero hacer B, pero el A me tira más fuerte. El problema es que A muchas veces requiere compromiso, voluntad, disciplina. Y el B requiere bypass, surfear. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que podemos hacer más tangible el estado de conciencia. Entonces, este tremendo médico, que es un psiquiatra, filósofo, que ya murió, ¿cierto?, trató de modelar nuestro estado de conciencia y nos dimos cuenta que nuestro estado de conciencia basal, que el 85% de nuestra conciencia, de las seres del mundo, habitamos en una situación de 200 de nivel hacia abajo, entendiendo que el estado de conciencia podría ir numéricamente desde 0 a sobre 600, 700, siendo el estado de iluminación lo cercano a 700. Entonces, la masa crítica nuestra en esa época, en el 94, vibrábamos menos de 200. O sea, ni siquiera teníamos el umbral de integridad. No éramos ni siquiera íntegros como seres. Y David decía que cada vida nos podíamos sumar, si hacíamos una buena vida, nos sumaba 5 puntos. Entonces, para llegar como a 500, deberíamos tener unos 50 vidas más o menos. Pero bueno, la cosa es que esto nos empieza a entender de que lo que está ocurriendo acá es que nuestros niveles vibracionales están gobernando nuestra forma del pensamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Como nacemos en este plano físico terrenal, ¿qué ocurre? Lo que gobierna es el miedo, porque lo aprendemos. En el fondo nacemos en amor, conocemos el miedo y ahí nos quedamos pegados en el programa ego. En este programa ego, la vibración finalmente es de acá. La culpa, la apatía, el miedo, el deseo, el enojo, la ira, ahí estamos vibrando. Y no es que sea un problema, sino que es el estado natural del ser que tiene que acceder a otros niveles vibracionales en los cuales empiezas tú a crear. Pero ¿cómo lo creo? ¿Con intención? No, vamos a ver que es todo al revés. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, claro, ir del exitismo, ¿cierto?, que nos da un poco de vibración de acá abajo, ¿cierto? Podemos llegar a acceder a estados más elevados de conciencia sin tener que ir a un templo, a un ashram, a un monasterio. Acá, en este ambiente, con este estado conciencial, podemos lograr ir lentamente elevando. ¿Por qué? Porque la Tierra nos da un empujón hoy, cosa que no estaba antes y que ustedes sienten. Fíjense en la vivencia antigua, no ocurría esto. No ocurría donde había un destape de información nueva que es sincronizada con la suya. Le hacía sentido ahora. Antes obedecíamos en base a los preceptos construidos por la cosmovisión. Nacíamos una cosmovisión, esta cosmovisión venía con ciertos paradigmas y los aceptábamos porque sí. ¿Qué había que hacer? Cumplir las cosas que decían. Pues entonces íbamos haciendo el checklist. Estudiar algo, trabajar un poco, me gustar o no, buscar una pareja, casarme, tener hijos, tengo los nietos, me enfermo y me muero. Así es, eso es lo que hacíamos. Pero eso hoy en día no basta. Y ustedes, cada uno de ustedes está buscando algo más que tiene que ver con qué. Con la insatisfacción que ocurre pese a cumplir todo. Hay algo adentro que no está satisfecho. ¿Con qué lo vamos a tapar? Con distracciones. Entonces lo bueno es que acá no cabe el juicio porque toda esta vibración
Es un continuum donde vamos a empezar a funcionar y donde vamos a poder llegar y acceder a vibraciones más elevadas. Las vibraciones más elevadas, ¿qué son? Son estados mentales que vamos a ver cómo podemos crearlos. Porque es muy bonito, ¿cierto? Cuando hablamos del amor, la felicidad. Pero ¿y cómo logramos acceder a eso? Si esa es la gran pregunta. Y no es que tenga la respuesta, pero sí hay ciertas cosas que hoy, desde la neurociencia, la neurobiología y la cuántica, nos enseñan que nos habíamos secuestrado esa información y hoy la tenemos a disposición y podemos entonces modelar un formato donde yo empiece a acercarme a esa frecuencia en cualquier momento, en el instante que ustedes deseen. Pueden vivenciar la frecuencia del entusiasmo, el optimismo, la alegría per se, que no tiene nada que ver con las circunstancias dominantes. Entonces, como estamos habitando en el miedo, ¿qué es lo que es? Solamente evalúo las circunstancias externas. Constante juicio de lo que va ocurriendo. ¿Por qué? Porque la principal esclavitud del ser humano es el tiempo. Como no estoy presente, estoy en el futuro. Y en el futuro solamente habita la incertidumbre, la ansiedad, miedo. ¿Y qué es lo que es el miedo? Inflamación. ¿Y qué es lo que es la inflamación? Enfermedad. Entonces, se normaliza la enfermedad. ¿Por qué todos nos vamos a enfermar? Por supuesto. Porque la información que habita en el vacío cuántico, ¿ustedes saben cuánta información, cuánta energía habita en este espacio de vacío? Que nosotros decíamos, no, el vacío, no hay nada, vacío. No, en un milímetro cúbico de vacío, imagínenselo, bien chiquitito, ¿cierto? Habita 10 elevado a la 93 gramos de energía cuántica por milímetro cúbico. 10 elevado a la 93. Yo no soy matemático, así que tuve que escribirlo. Es un 10 con 93 ceros para el lado. Imagínense, esa es la energía cuántica en gramos que habita en un milímetro cúbico de vacío. Por lo tanto, lo que decía Tesla tenía mucha razón. ¿Por qué no ocupamos la energía del vacío? Pero claro, eso nos da a nosotros la libertad de poder hacer lo que queramos. La totipotencialidad, si empezamos a nosotros a descubrir cómo utilizar esta energía cuántica. Pero para lograr eso, todo es demasiado justo, no puedo estar vibrando acá. Y vamos a ver ahí entonces lo que tiene que ver con la co-creación de realidad. Entendiendo que esto es un continuo, que vamos a ir avanzando si es que queremos avanzar, porque si queremos estar viviendo en el celo y en el odio, en la venganza y en la ira y en la culpa, vivamos ahí. Nadie nos va a decir nada, porque es el estándar. Más malo, menos malo, dualismo de la mente. No existe ni malo ni bueno, eso es un dualismo generado por la mente. Lo que existe es la inconsciencia del ser o la conciencia del ser. Entonces, ¿hay maldad? No. Lo que pasa es que está sometido a la vibración frecuencial del miedo que tiene que ver con el programa en que nacemos, el programa ego. Nazco con el programa ego. Entonces miren esto, imagínense que en el centro, esa banda violeta-azul es la certeza o la verdad que ustedes consideran, esa certeza profunda. Cuando uno vibra bajo en el miedo, ¿cierto? ¿Qué está en el miedo? La pereza, la culpa, el enojo, la envidia, el celo, el juicio. Ahí estamos vibrando. Ese es el miedo completo. Es la vibración más baja que podemos tener. Como vivimos en miedo porque así el estándar del establishment ha condicionado una vida en base a miedo para que ustedes estén bien desconectados, esa es la idea, ahora se les acabó la fiesta. Porque ahora ustedes van a empezar a incomodarse en esta situación de miedo. Van a empezar a buscar cómo lograr alejarme de ese miedo que me tiene enfermo, que me tiene triste, que me tiene con depresión, porque eso es un estado de la mente, como vamos a ir viendo. Entonces vemos que este nivel de certeza, esa banda azulita que está ahí, yo puedo contactar con ella. ¿Pero cuándo puedo contactar con ella? Cuando mi frecuencia es muy elevada. Si mi frecuencia es del miedo, fíjense, mi grado de certeza es casi nulo. Toco 1, 2, 3, 4, 5 veces la certeza. Entonces, ¿de qué me nutro cognitivamente? De lo que aprendo culturalmente. Con eso me valido, porque no tengo ni una certeza de nada. Solamente soy en base a los constructos culturales y las creencias limitadoras impuestos por el establishment. Entonces la elite que coordina la información que vamos a entregarles, ¿qué coordina? Ustedes son ustedes nomás, vayan al éxito, chiquillos, trabajen y trabajen harto, tengan hijos y bueno, después se enferman y mueren. Eso es lo que sabemos porque no tenemos certeza de nada, porque nuestra vibración es la más baja. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si empiezo a elevarme frecuencialmente? Porque empiezo a trabajar en la frecuencia de mis pensamientos, después vamos a mostrar cómo. Quizás empezando a alejarme del miedo y empezar a ingresar a la frecuencia del amor, que el amor yo te amo a ti, eso no es. El amor es un estado de la mente, es un estado del ser. Este estado del ser amoroso entonces su frecuencia la cambia.
porque las emociones y los pensamientos que la gobiernan son otros. ¿Cuáles son? La bondad, la compasión, el no juicio, la tranquilidad, la ecuanimidad. Ahí estamos vibrando. Entonces con eso, ¿qué ocurre? Que aparecen las certezas. Entonces ya no hay duda, ya no hay una creencia que te venga a decir, oye, cree en esto, no. Ahora lo que hay es una certeza profunda, porque ya contactas frecuencialmente con aquello que es la certeza o la verdad. Y empezamos entonces a tener otro formato de vida, un formato de vida donde vivo en certeza. Y ahí los milagros empiezan a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora eso nos explica la causación descendente. Como yo tenía ciertos pacientes que en 8 semanas un cáncer de ovárico metastásico se curaba en 8 semanas, que para nosotros eso es un milagro. Bueno, ahora con la causación descendente que la cuántica refrenda, significa que está la conciencia, este campo conciencial, al cual todos pertenecemos, pero estamos vibrando acá en un plano físico. Este plano de conciencia entonces se refrenda a través de el cuerpo supramental. Entonces estamos en el supramente. Esta supramente, arquetípico de Jung, ¿cierto?, es la intuición. Y la intuición, van a darse cuenta que es la principal herramienta para poder lograr el acercarse a la conciencia, porque abajo del cuerpo supramental está el cuerpo mental, los pensamientos. Pero ¿quiénes rigen el pensamiento actual? El cerebro. ¿En base a qué? En base a los preceptos culturales que tenemos, recuerdos, memorias, prejuicios, expectativas, anticipaciones. Eso es lo que gobierna el estado mental del ser humano. Por eso que no podemos acceder, porque lo gobierna desde abajo. No permite que aparezca el estado conciencial, intencionado de cada uno de sus seres. Vamos a empezar a tratar de entenderlo a poco. El cuerpo mental entonces, conciencia, supramente, mental, vital. Vital, que es donde trabaja, por ejemplo, la acupuntura. Trabaja en el cuerpo vital. Y a través del cuerpo vital yo llego al cuerpo físico. Entonces, somos mucho más que el tratar de manipular moléculas a través de la manipulación del cuerpo físico por fármacos. Por supuesto que son bienvenidos cuando son necesarios. Yo trabajo con los críticos y los críticos no me puedo decir, ay, ¿qué estado de conciencia tenés tú? No, se me está muriendo. Entonces, cuidado con la polaridad. Medicina alópata, fundamental en ciertas cosas, pero completamente reduccionista y limitadora en otras, que es donde tenemos que nosotros hacernos cargo. Entonces acá, cuando entendemos la causación descendente, se liberan las paradojas. Entonces, aquella persona que se cura en 8 semanas desde el punto de vista de la visión alópata nuestra, es imposible a no ser que exista un milagro. Y los milagros no es que existan, lo que es ustedes creando una nueva realidad posible. Porque esa es la entretenida de la cuántica, y que todavía recién están entrando en el mundo de la no ciencia. Seguía siendo muy eruditos, muy investigación, pero actualmente ya muchos físicos aceptaron que la cuántica vino a gobernar, porque nos cambiaron las leyes. Si cuando yo, imaginémonos, y no tengo nada contra Newton es extraordinario, ¿cierto? La física de la mecánica es muy maravillosa, pero la cuántica es otra cosa. Entonces, si me cambian, por ejemplo, este lápiz no funciona, pero sí funciona. Yo efectivamente escribí ahí. No. Vamos a ver. Me tienen el boicot. Oye. Gracias, chiquillos. Fíjense, me cambian la matemática, me cambian la física, por lo tanto, ¿qué ocurre con la química? ¿Qué ocurre con la biología? ¿Qué ocurre con la antropología? ¿Qué ocurre con la psicología? Todo cambia, porque me cambiaron la base. Y eso, aceptar eso, chuta que ha costado al mundo científico. Porque el ego es lo que domina eso, el ego del no cambio, porque el ego, el programa ego, no quiere cambiar nada. Las cosas están perfectas como están. Sin embargo, no están perfectas. Y podemos perfeccionarlas, porque cuando me cambian entonces acá abajo, yo empiezo a cambiar todo para arriba. Y queda la embarrada. Y eso es lo que queremos hablar un poquito ahora, cómo logramos. La información entonces, el universo es inteligente, es información. Y estoy en constante información. ¿Cuál es el problema de la información contenida en este inconsciente colectivo? La frecuencia. ¿Por qué ahora damos por hecho ciertas cosas? No, es que yo sé que somos seres mucho más que el cuerpo físico, porque la impronta que existe en el inconsciente colectivo ya tiene esa información, que antes eran pequeñitas personas que tenían esa información, como ahora cada vez más tenemos la certeza de eso, está habitando más energía con esa información, que nos llega a nosotros. Entonces cuando la escucho me hace profundo sentido, aunque nunca me ha leído ningún paper, no lo necesito, solamente necesitas conectarte contigo. Entonces, ¿qué ocurre?
que esta frecuencia vibracional te va a generar tu realidad física. Pero como estamos todos vibrando en lo mismo, nuestras realidades son consensuadas. Todos tenemos las mismas realidades. Entonces pensamos como que aquellas personas que tienen esas vidas impresionantes, es que suerte. No, es porque quizás en ellos han logrado entender que la frecuencia, mis pensamientos, es demasiado importante. Pero aquí viene la gracia, aquí viene la primera perlita. No tengo que controlarlo. No es cognitivo el desempeño que debo hacer para ser consciente. Es que tengo que intencionarlo, es que voy a ser feliz. No. Justo en eso está la no felicidad. Porque estoy tratando de controlar algo que es imposible controlar. Para que yo exprese lo que el estado intuitivo de tu conciencia desea, tú no tienes que controlar. Tienes que poner atención. Fíjate eso. Primer mensaje más importante. Dejar de controlar y poner atención. Entonces, si quiero dejar de fumar, por ejemplo, yo voy a anotar al final del día cuánto fumé. No voy a poner ningún esfuerzo, porque esfuerzo es voluntad y la voluntad es control. No, aquí no se esfuerzo. Voy a contar 18 cigarros. El otro día 42 cigarros. El otro día 24. Después 19. El otro día 16. Estoy anotando nomás. Después cuando fumé 15. De repente fumé 12. Wow, 8. ¿Qué está ocurriendo? Que estás permitiendo que ocurra que la intención de tu ser a nivel del campo consciente, del campo conciencial, ocurra en el plano físico. Ahí estás permitiendo la entrada. Si le pones mente desde el cerebro egoico, lo que hace es frenar la impronta intencionada de tu conciencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora sabemos que existe el principio de no localidad cuántica. Lo que ustedes están pensando es demasiado importante. Pero no para ustedes, para mí. Y para ustedes también. Porque lo que ustedes piensan o están emocionándose por algo es una frecuencia que ustedes están emitiendo. Y esa frecuencia que ustedes emiten me llega porque no depende del tiempo y del espacio. Es de no localidad. ¡Pum! Nos llega a todos. Entonces, chupalla, qué importante cómo estemos pensando, porque le estás pegando a todos y a ti también, y a tus células por supuesto que también. Entonces entendemos ahora esto que es muy bonito. Esta es nuestra esclavitud, pasado, presente, futuro. Estamos esclavos de eso. ¿Cómo yo puedo salirme de esa esclavitud? Entendiendo que lo único que existe, que hemos tocado todo el día, es el presente, es el ahora. Pero el problema es que yo puedo entenderlo cognitivamente. Pero no basta comprenderlo cognitivamente. Necesitamos entonces empezar a trabajar para enlazar estos dos cerebros que tengo. El cerebro del programa ego con el cerebro del programa amor. Porque nacemos con el puente cortado. Entonces la labor de esta existencia es conectarlo para poder vibrar en el amor. ¿Y ahí qué ocurre? Lo que ocurre es que todos estos conceptos de vigilia, que en el cono moradito, permiten que tú colapses una realidad específica que es tu frecuencia vibracional, es tu realidad, en base a los preceptos conocidos. Todo lo milagroso ocurre en celestito, que es el plano conciencia absolutamente totipotencial, porque todo es posible que ocurra en sus vidas, todo. Pero queda depender, para que tú colapses la realidad que deseas, depende de tu frecuencia. Oh, me está pidiendo un Lamborghini, no sirve. Lo que va a ocurrir es que si tu frecuencia empieza a cambiar y del miedo empieza a entrar en aceptación, en gratitud, en apreciación, en amor, en bondad, no juicio, ahí entras en contacto con aquellos niveles concienciales que no están explorados por ti, pero que puedes llevarlo a tu realidad. Doctor, ¿sabe que están ocurriendo milagros? No son milagros. Eres tú ahora logrando esa cocreación real que ocurre. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Es muy bonito porque en este complejo conciencial en el cual todos vivimos, solamente existen conceptos y sus vidas se basan en conceptos. Porque lo que está rigiendo es la cognición. Y yo puedo hacer muchas trampas con la cognición. Puedo creer que estoy evolucionando, puedo intencionar hacer las cosas bien, pero eso es puro cabeza izquierda, es cognición. Para permitir el desempeño del campo conciencial a través de la intención de tu ser, no tuya voluntariamente, tú tienes que empezar a trabajarlo. ¿En qué? Solamente con pausas. Entonces todo es probable que ocurra. Vivimos en un mundo de potencialidades cuánticas, todo es probable que ocurra, pero solamente voy a poder crear aquello que mi frecuencia permita. Y no puedo hacerme el leso porque hoy día voy a vibrar fuerte. No sirve tampoco, porque es un estrés extra. Estoy controlando mi frecuencia vibracional, eso es imposible. La frecuencia es el resultado de tu estado.
es el resultado de tu estado. Entonces no recibe engaños. Y ahí empiezan a ocurrir cositas. Entonces, claro, acá, esta remisión espontánea de un tremendo linfoma grado B, chuta, para nosotros quedamos esa cuestión un milagro, no tengo idea qué pasó, caballero. Bueno, se liberan todas las paradojas con este formato de entender la salud de la conciencia. ¿Y qué pasó? Esto no es que nos pasa a nosotros. Vivimos en el mundo de Adonis, ¿cierto? De Dionisio, donde él solamente quiere buscar bienestar a todo nivel. Bienestar laboral, académico, financiero, de pareja, relacional. Porque es el programa ego, eso es lo que nos condicionaron. Aquí vamos a buscar nosotros bienestar. ¿Y qué es lo que vamos a evitar? El dolor. El dolor es malo, el bienestar es maravilloso, y ahí voy a buscar yo eso. Aunque el resto le esté pasando lo que le esté pasando. Porque estamos separados. Esta separación, que es la ilusión del tiempo, esta separación nos ha llevado a conocer el sufrimiento. Pero eso es muy entretenido porque te entrega la tremenda oportunidad de conocer el estado de ecuanimidad, amor o felicidad, que es lo mismo, felicidad. Felicidad entonces dejó de ser un vaivén de situaciones, un vaivén de momentos, porque esas son las circunstancias. Y cada uno de ustedes va a tener circunstancias en base a su proceso evolutivo álmico. ¿Por qué Juan tiene que tener el mismo bienestar que Ramón? Da lo mismo. Ramón tiene que vivir ciertas circunstancias y Juan otra. Pero es que yo quiero tener bienestar. Bueno, eso es una treta de la mente egoica. El tratar de controlar las circunstancias. ¿Cuál es la gracia de cambiar del eje del programa ego al programa amor? Es que ahora tú vas a entrar en ese estado basal, que lo estás construyendo, que tiene que construirse, que no va a llegar espontáneo, ahora sí. No. Y eso es el gran problema. Uno espera como que llegue ese momento iluminado. No, que venga el maestro. No, eres tú. Tú y tú. Vamos a ver cómo podemos lograr. Para llegar a ese estado de Apolo, que era hermano de este otro. Pero a Apolo no le interesaba todo el rato el bienestar hedónico. No, Apolo quería la satisfacción profunda. Él lo que buscaba era una satisfacción profunda. Y eso es lo que nos falta. Porque de bienestar tenemos llenos a cada rato, lo que queráis podéis encontrar. Una buena serie, una buena música, una buena película, un buen libro, una buena pega, unos buenos autos, una buena comida. Bienestares. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene un papá enfermo, grave? Un marido que tiene, ¿cómo se llama? Abello, que cayó en la droga. Un hijo alcohólico. Y entonces yo voy a venir con el cuento de que ella puede ser feliz. Absolutamente. Ese es el escenario que estamos hablando. Esto no tiene nada que ver con las circunstancias. El problema es que no la aceptamos. Ahí tiene la segunda perlita. Acceptance. Aceptación. Vamos a llegar allá. ¿Y qué pasa? Que en los modelos de psicología positiva en ninguna parte, en ningún lugar aparece la conciencia. En ninguna parte. Es por eso que solamente basamos y pensamos que aquellos que tienen traits, ¿cierto? Las características de personalidad felices, van a ser felices. El resiliente, el dicharachero, el bueno para la talla, el extrovertido, ellos pueden ser felices. Chuta, y el compadre que no tuvo ese rasgo de personalidad, ¿está cagado? ¿Perdón? ¡No! Es porque nos hemos entendido que el estado de felicidad es un estado de la mente que hay que sintetizar. Entonces tenemos que nosotros crearlo. Claro. Ese es el viaje espiritual. Llegamos en amor. Nos cae el miedo. Y el viaje, entonces, ¿cómo me salgo del programa ego, que es miedo? Y voy sacando eso para regresar al programa amor que siempre he conocido, que me hace mucho sentido por lo demás. Y salir, entonces, de esta maramaña de la mente, ¿cierto? Reaccionaria, emocional, reactiva, poderosamente miedosa, y entrar en la ecuanimidad y la claridad. Y tenemos el programa ego, entonces, ven estas cositas que son el bienestar hedónico, me alejo del dolor de lo que estamos hablando, llega la crisis. Pucha, porque tiene que llegar la crisis a veces. ¿Y la crisis qué significa? Cambio profundo. Etimológicamente, crisis significa cambio profundo. Y nos da la oportunidad, no te obliga siquiera. Te dice, bueno, trata de cambiar, porque yo te estoy entregando una crisis y la idea es que yo quiero, ¿qué quiere el estado de intencionado de lo intuitivo? Quiere que tú logres acceder al estado de plenitud, felicidad. Pero depende de lo que hagamos. Entonces, ¿cómo yo me accedo a esta región anterior del cerebro?
la región preorbitaria, yo puedo lograrlo a través de disciplinas y momentos de pausa, sin esforzarme. Fíjese lo que hay que hacer. Solamente buscar un momento de tiempo. ¿Para qué? Para gobernarse desde el programa amor. ¿Para qué? Finalmente lograr el estado de conciencia que me lleva a la ecuanimidad. ¿Qué es eso? Está todo perfecto. ¿Pero cómo? Sí. El problema es que enjuiciamos porque no sabemos nada. Como no sabemos nada, lo que nos queda es aceptar este plan trazado para ustedes y por ustedes en el plano conciencial. Para que se exprese entonces la máxima performance de ustedes, no pueden controlar con la mente porque ahí evitan efectivamente eso. La co-creación en su plano físico de la realidad que ustedes, su ser interno, desea. ¿Cómo hacemos eso? Primero, tenemos que gobernar la mente. La mente es nuestra amiga que nos dice, oye, no hagáis caso, chascón, está hablándole cera, cómete eso nomás tranquila, sale, ¿Por qué? Porque él no quiere que te muevas desde el statu quo. Porque el movimiento inicialmente es con pega y muchas veces con dolor, sin sufrimiento, con dolor. Porque el dolor ahora lo entiendes desde esta base de felicidad, que el dolor es una circunstancia más, que es impermanente, va a venir y se va a ir, siempre. Como ya entiendo eso, ahora hice amigo a la corteza prefrontal de la mente y ella me gobierna entonces. Ahora, ¿y cuándo voy a reaccionar con el programa miedo? Voy a reaccionar cuando tenga que reaccionar. Me están atropellando, casi me atropellan. Viene el tsunami, viene el tsunami, el parepoto. Bueno, ahí reacciono, pues corro. Pero no puedo vivir la vida entera reaccionando en base a mis creencias limitadoras. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pucha, me gilipollé, espérenme. Entonces, ojo que esto va asociado también a un formato de vida. Service to others, servicio a otros, o servicio a uno mismo. Va cambiando también hacia dónde vas enfocándote. ¿Y podemos dejar el automatismo? Claro que podemos. Y en estos 3,5 minutos vamos a poder lograrlo. ¿Qué ocurre? Hay mucha ciencia al respecto. Pero da como cosa hablar de esto que es medio extraño, ¿no? Si como dice el Ricardo, esto ya dejó ser pasado incienso. Esto es pura ciencia, chiquillos. El problema es que tenemos que empezar a aceptarlo. Y la aceptación significa cambiar los formatos de creencias y empezar a aceptar otros. Fíjense, ¿qué pasa si yo empiezo a enfocarme, a poner atención, solamente atención a lo que está ocurriendo? En ese momento de pausa y de atención, yo estoy creando redes neurales. Antes se pensaba que los niñitos tenían neuroplasticidad. Hoy sabemos que hasta el abuelito de 125 aún le queda posibilidad de experimentar la plasticidad neural, que es crear nuevas neuronas. ¿Pero de qué depende? De la intención, del foco, de la atención, para que se exprese la potencialidad de su conciencia. Por ejemplo, ¿cuál quiero yo? Yo quiero curarme. No lo sé. Porque a lo mejor en tu proceso evolutivo álmico, tú tienes que vivir esa enfermedad y listo. Ahora, ¿cómo yo voy a poder saber si se puede expresar mi conciencia? Aceptándola. Mientras resisto y voy a buscar la curación como una búsqueda frenética en miles de terapias, estoy condenado a que no me vaya bien. Porque es pura resistencia, y la resistencia creo que es miedo, y el miedo creo que es inflamación, y la inflamación creo que es metástasis. 1 más 1. En cambio, si acepto y agradezco, va a empezar a ocurrir cosas interesantes. Medicina mente-cuerpo, 50 años. Recién hoy día como que, wow, medicina mente-cuerpo. La psiconeuroinmunología tiene más de 50 años, chiquillos. ¿Y qué ocurre cuando yo estoy respirando consciente? Empiezan a haber cambios estructurales en el cerebro. Empiezo a conectarme con las zonas que me entregan la ecuanimidad, la visión atenta, la visión tranquila de la circunstancia que estoy viviendo. Me alejo del ruido del programa ego que quiere controlarlo todo. No, que venga. Entonces viene un dolor, lo hacemos pasar, señor dolor. ¿Qué quiere? No, que murió alguien cercano. Lloramos, no es que me lo disfrute. Lloramos, me duele. Se murió una importante persona para mí. ¿Cuánto? 3 meses voy a estar llorando. Y de repente el señor dolor se va y dice, me voy, ya adelante señor dolor, adelante. Y se va. Y se acabó el dolor. ¿Qué quedó? Todo el aprendizaje, todo el amor impregnado en esa relación. Nada más. ¿Qué ocurre entonces, por ejemplo, en estados meditativos? Yo creo las principales ondas neurales que tienen que ver con las ondas gamma cerebrales. Entonces imagínate, en meditación, no tengo ni teta ni delta, que son las más lentas cuando uno duerme. Tengo las más altas frecuencias cerebrales en meditación.
¿Por qué? ¿Y qué es lo que se ha visto? Que más encima lo que hay es interconexión cerebro izquierdo, cerebro derecho. En el fondo lo que están haciendo es reconectarte para que empieces a tener una vibración diferente y la realidad que tú ves ahora la veas diferente, la misma realidad, desde otro tono emocional y de pensamiento, donde la intuición empieza a generar su fuerza. Y nos quedan 40 segundos. Entonces, la neuroplasticidad, para que ocurra y ustedes se puedan conectar, tienen que experimentarlo. Necesitamos la experiencia, porque se llama neuroplasticidad dependiente de la experiencia. Entonces yo puedo tener muchas ganas. No, es que no, yo estoy leyendo todos los libros. No, es que yo tengo un maestro. No, tenéis que practicar. Hay que experimentar la pausa. Me tengo que detener. Y luego de detenerme tengo que apreciar. Porque la apreciación es una técnica que te lleva a la atención. Entonces aprecio. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este gallo? Está mirando una flor. Chuta, está loco, se rayó. Entonces, apreciación, primer pilar. 2 minutos. Luego la apreciación, ¿qué tenemos? La gratitud. ¿Qué es lo que es la gratitud? Es la consecuencia de la apreciación. Estoy apreciando, luego viene internamente una cuestión, wow, gracias. ¿Y qué ocurre después? La aceptación. Empezar a aceptar cada cosa que nos ocurre, porque está perfecta. Y cada vez que me voy acercando allá, me voy alejando del miedo controlador, el miedo de la incertidumbre, el miedo del no saber. Da lo mismo, porque estamos viendo ahora, estoy apreciando ahora. ¿Y qué ocurre después? Después descansa. Pero necesitamos esa pausa que genere esa plasticidad, que genere esa plasticidad neural que necesitamos para crear los cableados, porque están los centros cerebrales, pero están desconectados. Entonces ahora ustedes pueden conectarlo. ¿Quién? ¿Con el médico? No, ustedes, solos, porque cada uno es solo. Es que no, porque yo no estoy bien, porque mi marido... ¿Qué tiene? Queda lo mismo, si eres tú. Sí, pero lo que pasa es que mi vecino... No. Es que es el momento donde ustedes lamentablemente tienen que vivir lo que se llama el egoísmo consciente. Por primera vez ser ustedes. Por primera vez. Porque está muy lindo la pseudo bondad, ¿cierto? Donde la señora Rosa, ¿cierto? ¿Qué hace? Ayuda a su marido, ayuda a su hijito, ayuda al hermanito del hijito, ayuda al amiguito del hijito, ayuda al vecino. Y ella, no, yo en la noche un pedacito de pan nomás porque no me alcanzó. Y eso es pseudo bondad y como que, oh, mira, señora Rosa. Señora Rosa no sabe quién es. Entonces de esto estamos hablando, de cómo yo me reconecto conmigo y no me valido en base a las relaciones humanas, me valido en base al amor propio. Porque cuando tengo amor propio, ¿qué ocurre? Ocurre el milagro del autocuidado. Entonces ahora mis decisiones cambian, recién ahí cambio qué comer. Porque ahora tengo el concepto de amor propio con autocuidado. Y si tengo autocuidado, por supuesto que no voy a elegir diferente. Ahora sin privación, porque el programa ego es la dieta. ¡Oh, que me está costando esto! Puro miedo. ¿Qué sabemos? Resultado final, nos va pésimo. En cambio del estado conciencial, por supuesto que puedo acceder a un formato de vida diferente. Y esto puedo llevarlo a la familia, donde me conecto, aprecio, agradezco. Y vamos generando entonces lo que sucede cuando uno empieza a estar en otro estado vibracional. ¿Qué es esto? Una visión ecuánime. Me libero del juicio, me libero del dualismo, bueno o malo. Aparece la compasión como un surrogado, una vida con sentido. Y una cosa que es trascendental, que es la certeza de trascendencia. Certeza. No, ¿sabes que yo creo que...? No. Certeza. Eso que ustedes sienten, esa certeza, que no la he leído en ningún lado. Una certeza profunda de que somos eternos y que nuestra vida tiene un propósito. Pero para que ustedes sepan del propósito, cuando estén bien conectados con el propósito y no les haga una trampa el ego, el propósito siempre va orientado a un aporte humanitario. Siempre el propósito va alineado con dejar el mundo mejor. Siempre. Fíjenselo. Lo demás es programa ego. Entonces la conciencia cuántica se hace presente y ahora entonces puedo co-crear con causación descendente. Curaciones, vías abundantes, vías lindas, luminosas. Mientras esté vibrando el miedo es imposible. Aparece entonces la tecnología más poderosa que disponemos, la tecnología del amor. Amor no como una situación relacional, como un estado del ser. Amor.
desapegado, absolutamente. Entonces, medicina de la conciencia, medicina alópata, 20%, medicina complementaria, un 20%, pongámosle. ¿Y qué pasa al medio? El higiene físico, el higiene nutricional, el higiene emocional y espiritual, el higiene domiciliario, relacional, ambiental. ¿Dónde está eso? No, porque yo voy al terapeuta, voy al médico, voy al terapeuta, voy al médico. ¿Y quién hace la pega? No, yo aquí tengo susto, yo no sé. No, pues ahí está la pega. Ahí está la pega. Pero ahora yo puedo acceder ahí a través de dos vertientes. La vertiente de la ansia, que es sufrimiento. Pues para allá, el lunes tengo yoga, el martes tengo kundalini, el miércoles tengo... El sábado me inyecto lagarto Juancho, que dijeron que era muy bueno. ¿Sí? Dicen que es bueno, subcutáneo. Oye, entonces la ansia me puede llevar a que yo lo único que tengo es miedo, si eso es lo que tengo, porque siempre he sido miedo. Entonces puedo estar haciendo todos los cambios y efectivamente los hago. Empiezo a cambiar mi nutrición, cambio mi forma de relacionarme, pero ¿en cuál es la base de tu tono? ¿Cuál es tu tono? El miedo. Finalmente creo que es enfermedad. En cambio, si lo hago desde el amor propio, si es que empiezo a cambiar profundamente mi estado conciencial a través de la frecuencia vibracional de mis pensamientos y emociones, porque estoy haciendo un trabajo interno, ¿qué significa? No controlar, aceptar, apreciar y aceptar, apreciar y aceptar. Y lo codifico así, aprecio y acepto. Y como que te dicen, se volvió loquito. ¿Sí? Cambio profundo y ahí puede nacer, y puede que nazca la autocuración, pero puede que no, y está todo perfecto igual. Pero por lo menos démosle la opción a que se manifieste tu conciencia. Porque ahí lo que ocurrió es que el programa que conocemos es el programa Yo Soy. Y ahí entonces puede ocurrir ese milagro que todos esperamos de tener la vida en estado de felicidad. Muchas gracias. Gracias. Agradecido. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Muy emocionante. Muchas gracias, Rodolfo.